Recuerda, sirenainvest.com, con Y, o llámanos al 648 019495. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Las 18 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Seguimos este consultorio de bolsa con Javier Echeverry, responsable de Active Trades. Teníamos pendientes varias cositas: Metrovacesa para entrar, Philips compradas a 15,70 y luego posiciones tomadas en algunos valores como Sandial Growers, TG Therapeutics y Palantir para entrar. Vamos a resumirlo mucho, Javier, venga. Venga, fenomenal. Pues TG Therapeutics, biotecnológica, tenemos un cierre de gap en los 19.54 y un posterior recorte. Pues desde luego habrá que esperar hasta una siguiente zona de resistencia, estaría en los 11.41, y mientras que no llegue hasta ese punto o supere los máximos anteriores, que estaríamos hablando de los 22,70, de momento nos toca esperar, ¿vale? Así que con cuidadito. Si vemos Metro A con mucha velocidad, ya también vamos a ver ese comportamiento importante. Tenemos una zona de soporte en los 8.01 y cotiza ahora mismo en 8.10. Y esa zona de soporte podría ser muy interesante porque nos pilla muy cerquita y además es una zona muy plana. Tenemos un comportamiento interesante. Es verdad que dentro de todo lo que tiene que ver con inmobiliaria y con comercialización de inmuebles, tenemos un momento complicado, tenemos un BPA en negativo y tenemos una beta también en negativo. Bueno, es un momento interesante, puesto que además la rentabilidad por riesgo, ese ratio de 1 a 3 que estamos buscando, sí que se daría en esta situación, teniendo en cuenta que los stocks estarían muy cerquita de esta zona de soporte y que por arriba estaríamos optando a esos 8,90. Por tanto, Metrovacesa, buena opción para buscar cositas dentro. Philips, no he encontrado con el ticker que me has dado. Vamos a ir viendo Palantir, porque Philips me salen un montón distintas, pero creo que no es la que buscamos. Vamos a ir viendo con Palantir mientras tanto. Este resurgir que ha tenido Palantir después de una caída importante y de un comportamiento bajista muy serio en el 4 del 5 del 2023, comienza un cambio donde hay una ruptura clara en esos 10,07 y marca una zona de acumulación que nos deja un soporte en los 13,76 con una resistencia de 18,29 que testea en un par de ocasiones. Bueno, interesante el comportamiento de este gráfico, desde luego interesante. Tendremos que buscar la zona de soporte, vamos a ver si tenemos esa zona entre los 13,90 y los 14, y a partir de ahí sí que podemos buscar ese ratio hasta llegar a los 21,70, donde sería un poco el máximo relativo más importante. Vamos a ver esta parte de Philips que me comentabas. Tú me habías dado antes el ticker de Philips, PHG, y por PHG no me sale. A ver, PHG, Philips, sí. ahora sí, Vale. sí, aquí está con Inge Philips, fenomenal. Tenemos el ADR aquí, estupendo. Vamos a ir, entiendo que no quiere el ADR, ¿no? No. ¿O sí? No, la de Ámsterdam. Vale. La tiene compradas a 15,7. Ahí está.
A 15,7. Vale, la tiene ahora mismo cotizando en 21,68. Fenomenal. Bueno, pues tenemos una ruptura de esta zona importante de resistencia en los 20,78. Se ha comprado a 15 y pico, ha comprado muy bien, ha comprado antes de la ruptura actual y por tanto se ha apoyado de manera muy correcta en esta zona importante de soporte. Toda esta situación actual, lo único que nos queda de momento es ir protegiendo la posición. ¿Cómo podemos proteger la posición? Pues lógicamente buscando zonas de soporte y colocando nuestro stop por debajo. De momento, desde los 15 a los 21 lleva desde luego una revalorización muy importante y tendríamos un stop muy próximo después de esa ruptura de la zona de 20,83 aproximadamente, que sería su zona de apoyo natural. No buscaríamos un stop pegado a esa zona, puesto que en cualquier dilatación podría barrerlo, pero sí que seguiríamos manteniendo un poco ese dejar correr a una acción que está creciendo correctamente, que tiene un claro cambio de tendencia desde una situación bajista muy importante y que vemos cómo efectivamente ha superado zonas complejas que nos marcan ahora mismo un canal lateral alcista. Y sobre todo en el último impulso que ha tenido desde el 15 del 12 del 23, es decir, desde mediados de diciembre del 23, ha roto una zona importante y por tanto vamos a dejar que se desarrolle. Vale. ¿Qué nos quedaba? Nos quedaba SND encontrado, no sé lo que era. SNDL, Sundial. Ok, no es SNDC, es SNDL. Vale. SNDL, Sundial Growers. SNDL, ahí la tenemos. Estados Unidos, pues acción muy bajista, ya sabéis que a mí las acciones tan bajistas no me suelen llamar mucho la atención. La tenemos en 1,48 y nos habías dicho que la tenía en 1,63. Es casi una penny stock, una acción de estas con muy poco valor y que trabajamos dentro de márgenes muy ajustados. ¿Qué sucede cuando trabajamos con márgenes muy ajustados? Pues básicamente que cualquier variación supone un porcentaje de nuestra cartera muy importante. La tendencia bajista es muy fuerte y yo en este tipo de activos con una tendencia muy marcada en un sentido u el otro buscaría siempre operar en el sentido de la tendencia, puesto que si no estoy intentando de alguna manera conseguir romper yo con mis decisiones una tendencia que claramente está siendo predominante. En este caso es bastante obvio que estamos ante una de estas situaciones, ¿no? Vale. Como zona interesante para poder tomar ese tipo de decisiones estaríamos hablando de los 2,15. Sería una zona muy interesante y si rompiese la zona actual de soporte de los 1,36 pues también estaríamos hablando de una buena oportunidad siguiendo la tendencia. Vale. Venga, más cositas que tengo por aquí. En YouTube también ArcelorMittal. Vete mirando, que pregunta si podrías decir algo, José Antonio. Y vamos con un mensaje de audio. Muy buenos días. Me gustaría, por favor, que el analista me diera su consejo sobre un valor sueco que se llama Investor AB. Y por otro lado, que me dijera qué opinión le merece una posible entrada en la francesa Teleperformance y la holandesa Relx, RELX. Muchísimas gracias, un saludo. Teleperformance, Relx, y no me he quedado con la primera. ¿Ahora sí como Investor? Investor D o AD, algo así he dicho. Investor AD. Me sale una acción en Bulgaria, Investor AD. En Sofía. AB. Investor AB. Investor AB. 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 Investor AB. Esa una. Acción Estocolmo, Milán, Londres. Luego Teleperformance. Teleperformance que es TEP. Y la otra que era Relx. REL, el ticker, en Londres, Relx. Investor AB. Bueno, miraremos la de esto. Eso es. Y un Teleperformance, ArcelorMittal, que me habías dicho con anterioridad. Justamente en pantalla. Si te parece, vamos con Arcelor.
Aquí está. Mira. Arcelor tenemos un soporte en los 23.48, importantísimo, viene de bien atrás y por tanto es un soporte que tenemos que tener muy en cuenta. Con esos 23.48 tenemos que buscar. Mientras tanto, lógicamente, esperar. No nos queda mucho más dentro de ArcelorMittal. En principio es un ticker que tenemos que ver de manera con calma. Investor AB, aquí la tenemos, la de Estocolmo, Suiza. Crecimiento importantísimo. El gráfico nos muestra claramente una corrección en una acción que ha tomado desde la pandemia un crecimiento muy, muy importante y que podemos ver claramente cómo ha sufrido la CON después de una subida muy fuerte y que de nuevo sigue adelante prácticamente en máximos históricos. Si no está dentro de Investor AVE, estaríamos un poquito tarde, porque la zona interesante de entrada la teníamos en esos 209,3 y está cotizando en 231. Tenemos su máximo histórico en los 234,935, diríamos. A partir de esa zona tenemos que tener en cuenta que tenemos el riesgo de estar muy próximo a máximos históricos y tener toda la zona por debajo de posible caída. Así que tenemos que esperar una ruptura con fuerza, con decisión, o por el contrario una corrección que nos permita llegar de nuevo a zonas de soporte como son esos 218. Vale. ¿Qué más teníamos por ahí? La de Ruelx, Teleperformance. Venga, que me queda un minuto. Venga, y ArcelorMittal, que no sé si hemos dicho algo de ArcelorMittal. Sí, es la que te he dicho, la primera de todas. Vale, pues entonces nos quedan Ruelx y Teleperformance. Venga. Esos 23, en un minuto hay que resumirlo mucho, Javier. Venga. Teleperformance. Era TEP y la otra Ruelx. REL. Teleperformance, aquí la tenemos en pantalla, a 139,20, cotizando en este momento. También tendencia bajista muy fuerte, que la tenemos clara desde el 30 del 12 del 21. Parece que tiene una intención de romper esa tendencia bajista tan fuerte, pero desde luego la tendencia es muy, muy, muy acuciante. Y por tanto, en esta zona de resistencia donde está cotizando en este momento, yo casi lo que haría sería buscar operaciones a favor de la tendencia bajista que está marcando, en vez de en contra. Desde luego sería muy complicado que rompa esta tendencia, y si lo hace, tenemos muchas probabilidades de que sea por poco tiempo. Vale, ¿y la otra? ¿Y la otra era, perdón? Relx y Teleperformance. Relx. REL. REL. Relx, aquí está. Pues también subida potentísima de Relx. Muy fuerte. Estamos, si no me equivoco, en máximos históricos. Vamos a buscar una temporalidad un poquito más fuerte, a un mes, y efectivamente estamos en máximos históricos. No tenemos ninguna referencia arriba, así que es subida libre, y todo lo que hacemos siempre en subida libre es tener mucho cuidado. No me gustan especialmente los activos que van en subida libre, salvo que tengamos datos fundamentales, que no es mi caso, sobre este título, y podamos ver que hay un proyecto muy interesante que tiene un gran desarrollo por delante y que por tanto puede ser muy interesante por las fundamentales de la empresa. Pero en este caso creo que deberíamos esperar hasta una corrección de 2.720 si se produce. Muy bien. Mientras tanto, no sería un título que yo escogería. Javier Echeverri, Active Trades, gracias por estar con nosotros. Como siempre, cuídate mucho, a ver qué nos depara la semana y esas referencias a las que te referías al principio, que van a ser interesantes. Cuídate mucho, gracias. Gracias a vosotros, como siempre, un placer. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Y hoy el Foro de la Inversión va cargado de actividad, de actualidad, porque miramos directamente al Mar Rojo. Después de un año 2023 protagonizado por los descensos para el precio del crudo, hay que recordar que se dejó un 10% en el cómputo anual. Las crecientes tensiones en el Mar Rojo están generando fuertes oscilaciones en la cotización de la materia prima y pérdidas de varios de millones de dólares por los desvíos en los fletes. Mireia Calderón, ¿qué es lo que está pasando? Así es, y es que la ruta comercial del Mar Rojo va desde Asia hasta Europa y supone casi el 15% del comercio mundial. De hecho, debido a la inestabilidad geopolítica de Oriente Medio, el comercio internacional mundial descendió un 1,3% entre noviembre y diciembre de 2023, coincidiendo con el aviso del FMI que habla de subidas de precios por los ataques en el Mar Rojo. Y en este sentido, el ala internacional no duda en escalar la tensión y poner medidas sobre la mesa para que el comercio no sufra. Felipe de Basa es director del máster oficial en la Unión Europea y China de la Universidad Juan Carlos e investigador de la Ruta de la Seda. Bueno, las consecuencias son tremendas, importantes, pero no dejan de ser las mismas que hace unas semanas desde que se produjo el primer ataque por parte de los rebeldes hutíes. Hay que recordar que el comercio mundial, lo que es el comercio, se mueve por los mares y que cada vez que llenamos un depósito, compramos un paquete de AliExpress o de Amazon o simplemente vamos al supermercado y nos vienen productos que llegan de Asia, pues eso lo ha tenido que trasladar alguien. El comercio mundial atraviesa varios estrechos, son ya conocidos el canal del Suez, el canal de Panamá, el estrecho de Malaca y otros, y por eso es tan importante que el comercio mundial pueda fluir. La primera consecuencia de todo esto es que las rutas se retrasan entre 15 y 20 días, lo que incrementa el coste entre el 40 y el 60%. Pero no solo eso, porque las compañías de transporte marítimo están encontrando cada vez más problemas a la hora de asegurar sus fletes y sus viajes, lo que podría causar pérdidas de hasta 135.000 millones de euros en intercambios comerciales entre España y Asia y también repercutir en la inflación. Rafael Ximénez de Embun es CFA Managing Director Iberia y Latam de Munich & Co. Los problemas geopolíticos siempre tienen su impacto en la economía. El problema que estamos viendo ahora con los fletes y el Mar Rojo, donde 9 de cada 10 barcos que pasaban antes por el canal de Suez ahora están dando la vuelta por Sudáfrica, y eso evidentemente es un incremento en costes, en plazos, etcétera, ¿no? Y bueno, los caminos de la inflación son una línea recta, ¿no? Y indudablemente pues eso puede hacer pues que tengamos algún repunte adicional no esperado dentro de la inflación, unido a los que estamos viendo los niveles de los precios del crudo que están vuelto a superar los niveles de $80. La tensión entre los hutíes y Occidente está llegando a su punto máximo. Nos tenemos que remontar hasta hace unas semanas cuando los hutíes atacaron buques en el Mar Rojo, obstaculizando una de las principales rutas de comercio internacional y poniendo en alerta a la economía mundial. Alfredo Gómez es director del Máster de Estudios de Seguridad Internacional de la UNIR. Ya hay grandes empresas comerciales y empresas navieras que han decidido desviar la ruta y no pasar por ella ante la posibilidad de sufrir un ataque. Evidentemente, el trayecto es muchísimo más largo, por lo tanto los costes son muchísimo mayores, no solamente en términos económicos, sino que además eso implica en la disponibilidad o la falta de ella
a corto plazo en determinados productos que hayan decidido hacer el recorrido largo en vez de ir por la vía directa hacia el Mediterráneo. Según la Casa Blanca, barcos de más de 50 países se han visto afectados en los 27 ataques perpetrados hasta el momento por los grupos rebeldes yemeníes. Y es que horas antes del ataque, Irán ha confiscado un buque estadounidense en el mar de Omán, y todo esto ha hecho que aumente bastante el precio de los seguros, que se ha llegado a multiplicar también por 10, porque hay muchas compañías de seguros que, dada la situación, o bien deciden no asegurar o bien multiplican por 10 sus primas. Eduardo Bolinches es analista de Invertia. Tenemos el Mar Rojo candente, entonces todo puede ocurrir, pero ni con reducción de producción, ni con tensiones, ataques, contraofensivas, etcétera, etcétera, el barril de petróleo se tensiona. Es decir, el mejor indicador de si hay recesión económica o no nos dice que hay recesión económica. No, está subiendo. Inflación, petróleo y recesión. Un problema más que arrastramos del 2023 y que no sabemos cuándo tendrá solución. Me acompaña Jordi Espín, que pertenece a la Asociación Española de Fabricantes Transprime Spanish Shippers Council. Jordi, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por contactar conmigo. Bueno, nosotros encantados. Oye, para ponerte en situación, ¿qué es Transprime Spanish Shippers Council? ¿A qué os dedicáis vosotros? Es la Asociación Española de Cargadores, de Fabricantes, que es multisectorial y les conecta básicamente el tema de la logística y el transporte nacional e internacional. Por lo tanto, todos los fabricantes, aunque sean de productos diferentes y que sean de materias diferentes, les une un punto importante, que es qué tiene que hacer el cargador tipo para exportar, transportar e importar. Y aquí es el punto de conexión. Desde materias primas a alimentación, a textil, lo que sea, estamos todos en la asociación. Tanto a nivel español, como a nivel europeo, como a nivel global. Vosotros le tomáis el pulso muy de cerca a la situación que se está viviendo en el Mar Rojo. ¿Qué efecto está teniendo a día de hoy en el coste de los fletes, por ejemplo? Ahora mismo el coste de los fletes ha subido entre un 250 y un 300%. Pensad que venimos de un momento donde 2023 ha sido un año de contracción de la demanda a nivel global y había mucha más oferta de transporte marítimo que no demanda. Y entonces veníamos de una pandemia donde toda la disrupción global quedó colapsada y la demanda no ha acabado de arrancar. Hace 6 semanas justo teníamos una sobreoferta de transporte marítimo de un más 40%, más o menos, y ahora estamos haciendo unas predicciones de que realmente podría ser que el transporte marítimo en 2 o 3 semanas tuviera un déficit de un 30% de capacidad. O sea que, por lo tanto, faltaría capacidad en un 30% dentro de unas cuantas semanas. ¿Hay riesgo de problemas con los suministros? Esta mañana, por ejemplo, leía que Tesla ha dicho que va a parar de fabricar en Europa porque sí que está sufriendo muchos retrasos en los suministros. ¿Cómo lo estáis palpando vosotros? Bueno, retrasos en los suministros es una cosa y otra cosa es desabastecimiento. Es decir, tenemos la suerte, digámoslo así, que esta crisis ha llegado después de la campaña de Navidad y en enero-febrero, que es cuando todo el mundo está un poco como más tranquilo. Y por lo tanto, desabastecimiento no hay riesgo, ni mucho menos. Pero sí realmente que un barco que tiene que pasar por Suez, cuando el transit time de Asia a Europa estaba situado en 38 días y ahora le tenemos que añadir 12 días más y nos vamos a los 50 días, evidentemente esto quiere decir que en costes hay un incremento alrededor de un 300%, además hay un incremento en el transit time y esto es una incertidumbre que es letal para la industria. Hay muchas industrias en Europa que planifican just in time, que planifican sus líneas de producción en base a lo que van a recibir de Asia. Y esto realmente los exportadores y los importadores no saben lo que les va a costar en tanto a tiempo de tránsito, cuándo va a llegar y qué costes va a tener. Entonces, esta incertidumbre es letal, es letal. Por lo tanto, siempre ha ocurrido esto. También tenemos que pensar que esto realmente está afectando solo al 10-15% de la economía mundial. Es que a veces llamamos el
el término del accidente y lo sublimamos a que esto es una crisis global, y no lo es. Las navieras están activando unas palancas de control y de concentración de su poder, pero realmente es una crisis regional y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, el desabastecimiento yo lo veo lejos. Veo sí incertidumbre en las llegadas de los productos a Europa, lógicamente, pero no veo una crisis grave de desabastecimiento, ni mucho menos. Claro, porque entiendo que además muchas navieras, muchos cargueros están cambiando la ruta, están yendo por el Cabo de Buena Esperanza y eso lo que hace es aumentar los costes y aumentar también los tiempos, ¿no? No sé si hay otras rutas alternativas. No hay otras rutas alternativas, realmente no. Y además las navieras depende de cómo tienen. El problema básicamente aquí, y vuelvo otra vez en la incertidumbre, es en cómo las navieras están gestionando esta crisis. Las navieras realmente, no todos los barcos, han dicho que todos los barcos los van a desviar por el Cabo de Buena Esperanza, pero no todos los barcos están desviados. Por lo tanto, hay barcos que todavía cruzan Suez. ¿Y esto es una ventaja? Sí, pero añade incertidumbre, porque entonces el exportador no sabe cuándo va a recibir producto ni cuándo no lo va a recibir, porque la información no fluye tan rápidamente. Entonces aquí hay un tema de congestiones portuarias, de llegadas imprevistas, de saltos de escala por tener que acoplarse, pero especialmente en que hay algunos barcos que cuando bajan por el Cabo de Buena Esperanza puede ser que ya no entren en el Mediterráneo para descargar sus productos y los dejen en otros puntos de intercambio al principio del Mediterráneo. Y desde aquí estos productos se descarguen, tengan que ir en barquitos más pequeños hacia los puertos ciudad que hay dentro del Mediterráneo. O sea que hay un cambio en la planificación de la previsión de las operaciones de transporte, que esto es lo que afecta directamente a la parte más importante de lo que es la logística y el supply chain de las empresas, ¿no? A la hora de suministros y también de exportar. No, me decía Jordi que no es una crisis global, que es una crisis regional que afecta al 10-15% del comercio mundial. ¿Afecta más a Europa y afecta también a España? ¿Qué consecuencias está teniendo en el continente europeo y en nuestro país? Las consecuencias en España y en el continente europeo, básicamente los primeros fabricantes que han empezado a notar los efectos, tal como apuntabas, son los fabricantes de coches, ¿no? Han dicho pues que evidentemente hay algunos semiconductores que están llegando tarde y por lo tanto afecta básicamente a la materia prima que está llegando a Europa. Pero todos los productos que vienen de Asia, que tenemos un catálogo inmenso, están afectados por ello. Pero van a llegar un poco más tarde. Y por lo tanto, la inflación que esto va a aplicar en el producto va a ser lo mismo. Es decir, a nivel europeo va a tener una inflación, tal como dice el FMI, en los costes que han subido ahora mismo de unas 6 décimas en lo que ha ocurrido hasta ahora. Pero las navieras también están aplicando esta tensión de precios a otros tráficos. Es decir, los tráficos transpacífico entre Asia y Estados Unidos también está ocurriendo una tensión de precios y también está empezando a haber escasez de contenedores. No hay escasez todavía, pero está habiendo tensión en la disponibilidad del producto para poder cargar. Por lo tanto, insisto en que las navieras elevan este accidente regional a incidente global, ¿no? Porque realmente este desvío por el Cabo de Buena Esperanza no solamente ha subido los precios del coste de transporte, sino de los recargos que las navieras aplican cada vez que un contenedor está circulando. Por lo tanto, no podemos separar los productos que están afectados, porque están todos afectados, pero tampoco sabemos cuáles van a cruzar por Suez o cuáles no. Y esto entramos otra vez en la planificación de las navieras, ¿no? Que entiendo que es complicado planificar, ¿no? Pero la información es vital y esto es importante que lo puedan compartir. Oye, para terminar, Jordi, ¿hay algunos sectores que se puedan ver afectados más que otros? No sé si estoy pensando en el automovilístico, por ejemplo, o el de la alimentación. Sí. No, básicamente los más afectados de entrada son el automovilístico y el energético, que son los, como si dijéramos, los de más sensación de pulsión de la economía, ¿no? El resto son bienes de consumo que en Europa, por suerte, podemos esperar, podemos prescindir y podemos esperar a que lleguen, ¿no? Serán más caros porque los recargos, si yo cargué algo antes de que empezara esta crisis en un contenedor
y estalló la crisis, el recargo ya lo tengo de la naviera. Yo ya he recibido el recargo como importador, por lo tanto, cuando el producto vaya a venderse, va a recibir este plus de coste que yo voy a tener que imprimir en la factura final, ¿no? Pero en cuanto a productos, los energéticos, digamos, automovilísticos, yo diría que son los primeros que van a estar básicamente bajo la lupa de que puedan ir suministrándose, pero sin un riesgo tampoco de desabastecimiento. Muy bien. Pues Jordi Espín, de la Asociación Española de Fabricantes Transprime Spanish Shippers Council. Gracias por atendernos, gracias por los datos e iremos siguiendo muy de cerca lo que está pasando en el Mar Rojo. Muchísimas gracias, un placer. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Gracias, adiós, chao. En Arkia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arkia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arkia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arkia.es y oficinas de Arkia Banca. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre, sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Qué maravilla. O sea, ¿cómo apetece un bocata de legado ibérico? Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Consultorio de fondos. Consultorio de fondos con ustedes. Están invitados a participar. 915 33 18 51. Si lo prefiere, tiene otro número a su disposición para mandar mensajes escritos o mensajes de voz. Es el 609 22 47 16. Hoy el consultorio lo hacemos con Alberto Loza, que es responsable de selección de producto de Norwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola, Susana. Hola, buenos días. Oye, me interesa, yo tengo un fondo de renta variable española, de renta variable ibérica, que tenga posiciones en Grifols. ¿Qué debo hacer? Pues ahora mismo poco. Entiendo yo que todo lo que ha sucedido con Grifols, que esta última semana venga a oír informaciones y a esperar que la CNMV y que la propia Grifols pues den aclaraciones serias sobre lo sucedido. Mientras tanto, los propios fondos entiendo que estarán tanto como nosotros o más encima de estas posibles informaciones. Ellos ya serán capaces de tomar la decisión de entrar o salir. Ahora mismo, como inversor, yo a través de fondos no me preocuparía, teniendo en cuenta que además el peso de Grifols en las carteras pues será razonable. Si alguien tiene posiciones directas, pues yo tendría que valorarlo de otra forma, pensando cuánto pesan sobre su cartera y de qué información dispone, ¿no? Pero bueno, es una situación confusa porque, como sabemos, esta empresa, los de Botham, en los últimos años han ido sacando diferentes informaciones con resultados importantes en los movimientos de las compañías, tanto españolas como francesas y como de otros países, no solamente aquí. Y ya veremos en qué termina esto. Desde luego, pues son unos ruidos que no nos gustan. Voy con los oyentes. 915 33 18 51. Pero antes, tú dime, ¿fondos de renta variable española o fondos de renta variable ibérica, o mejor siempre un fondo de renta variable europea? Desde nuestro punto de vista, mejor europea, ¿no? Quiere decir que todos nosotros tenemos un montón de intereses ya en Iberia, en España, como lo que
podríamos llamar. Tenemos un montón de intereses, están las empresas en las que trabajamos, están nuestros ahorros, están nuestras casas. Y probablemente si nos viniera a analizar un gestor alemán, nos diría, pero si tú ya tienes un peso terrible en el Estado español, ¿por qué también tus inversiones las pones aquí? ¿Por qué no las pones en Europa? ¿Por qué no las pones globales? ¿Por qué no las pones americanas? Pero si las ponemos europeas o las ponemos globales, son los gestores los que deciden si tienen un 1, un 2, un 3 o un 7% en España, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, mayor diversificación y zonas que y cubrir unas zonas donde estamos menos presentes, no tendríamos tanto fondo español. Ahora, dicho eso, hay fondos españoles buenos, como todos sabemos, ¿no? O sea, que no tampoco hay que desecharlos automáticamente. Dame 2 fondos de renta variable europeos para que yo vaya investigando y vaya estudiando. Europeos. Sí. Bueno, europeos hay muchísimos también. No te voy a decir 2, te voy a decir 3, vale, quizás, con diferentes sesgos. Uno es el EOA European Selection. Yo creo que hace una selección de compañías con un sesgo quality growth y unos análisis que no coinciden tanto con otras compañías, bastante interesante. También pondría en esta lista en estos momentos el MFS European Research, un fondo más blend, que no tiene un sesgo muy destacado, y nosotros también tenemos seleccionado ahora mismo un sesgo con un fondo con un sesgo más value, que sería el DNCA European Value de la gestora de Natixis, donde tiene, aparte de ese sesgo un poco más value, no un poco más value, tiene también un poco de medianas compañías que lo hacen diferencial. Mira, me empiezan a llegar las primeras consultas y me pregunta María Muñoz por el DWS Invest CROCI. CROCI es una fórmula que tienen un sistema de análisis que han desarrollado desde DWS para analizar sectores y ver cuáles son los que están relativamente más baratos. Y es un fondo interesante, es un fondo que puede complementar carteras porque realmente tiene volatilidades más bajas o más bien correlaciones no tan altas con otros estilos. Entonces, para mí para nosotros nunca sería un fondo core en el que depositamos lo más gordo de la cartera, pero sí que podría compensar o podría complementar correctamente carteras donde ya tenga pues algún fondo core, algún fondo un poco más growth y represente el que está más sensible a precios, ¿no? Vale, me escriben también, dice: buenos días, enhorabuena por el programa. Me gustaría que me aconsejaran sobre el fondo Flossback Bond Store Bond Opportunities. La gestora está domiciliada en Luxemburgo. ¿Es buen momento para comprar participaciones? Primero, háblame de la gestora y luego del fondo, el Bond Opportunities. Bueno, Flossback von Storch es una gestora alemana. La parte que tiene interesante es que, bueno, aquí de momento cada vez es más conocida. Es que he estado esta mañana hablando con ellos. Es casualidad. Casualidades, con ellos. Pero no hemos hablado de este fondo, pero hemos estado hablando de otros. Es una gestora alemana. Aquí no ha alcanzado un nivel de popularidad de masas, pero ya es conocida, pero en Alemania para los alemanes es la segunda gestora más reconocida después de la de DWS, porque es la de Deutsche Bank y para ellos aquello es una institución, ¿no? Pero la segunda para los alemanes por encima de otras gestoras internacionales es esta. Es una gestora que se fundó por 2 socios iniciales que eran Flossback y von Storch, cosa que no nos debe sorprender con el nombre, 2 reputados economistas en Alemania y 2 personas cuyas opiniones son muy tenidas en cuenta, y han desarrollado sobre todo una gama de fondos multiactivo. Lo que tienen son fondos mixtos, vamos a llamarlo así, con diferentes perfiles, y eso es lo principal de su gama. Y entrando en el fondo, pues hace una serie de años sus clientes les dijeron: oye, pues si estás haciendo muy bien el multiactivo defensivo, el multiactivo moderado y un multiactivo agresivo, pues también es porque en parte estás haciendo renta fija, ¿no? Compras renta fija aparte de comprar acciones. La renta fija la estás comprando muy bien porque no haces un fondo solamente de renta fija. Y es lo que hicieron hace ya una serie de años. Tiene unas características curiosas porque a nosotros nos parecen interesantes y por eso lo tenemos en nuestra shortlist, que es un fondo hecho por europeos. Dice que el oyente que el fondo está domiciliado en Luxemburgo, pero porque las SICAV luxemburguesas es lo que al final es más sencillo de comercializar
en toda Europa, pero es un fondo hecho por gestores europeos para clientes europeos. Entonces, aunque el fondo es un fondo global, invierte a nivel global en renta fija, sí que tiene muy claro que la divisa base es el euro. Si toma posiciones en determinados momentos o posiciones en otras divisas, sí que tiene muy en cuenta que ve entre el dólar y el euro para ver si lo cubre o no lo cubre. Y luego también hace lo mismo que en sus fondos mixtos, ¿eh? No se fijan mucho en el corto plazo y en la volatilidad, son gestores más de convicción, de un medio plazo. Y nosotros consideramos que realmente para quien quiera tener una exposición en renta fija global, pero con un sesgo europeo, y una cierta duración, porque sí que tienen ahora mismo duraciones en torno a 7 años, es una buena opción. Muy bien, voy ahora con nota de audio. Hola, buenos días. Para el consultorio de fondo. Tengo un fondo en Caixa que es en renta variable 60-40 y lo que sí me ha sorprendido es que me han cobrado por mantenimiento de cartera 540 euros. A mí me dijeron que no me cobraban y me han cobrado. ¿Me podían, por favor, ayudar y aclararme si eso es correcto? Porque dice que son cartera gestionada. Gracias, buenos días. Muy bien. ¿Qué dices? Pues le voy a ayudar, pero poco con los datos que nos ha dado, ¿no? Al final, cuando tú tienes una cartera gestionada y dentro de esa cartera gestionada pues hay elegido la 60-40 y ahí le irán teniendo diferentes fondos, desconozco cuál es la letra pequeña de lo que tiene firmado con la Caixa y igual no le han cobrado custodia y lo que tiene es una comisión explícita y le cobran eso cada cierto tiempo, porque las carteras gestionadas en la normativa actual no pueden recibir retrocesiones de fondos, tiene que haber un coste explícito al cliente y quizás eso es lo que no se lo habían explicado bien y estos 540 euros que ella menciona es lo que le cobran por gestión, no le están cobrando custodia ni nada por el estilo, pero sin tener el detalle yo creo que eso sería lo más lógico para explicar ese apunte en su cuenta. Vale. Mira, otra de las consultas que me llegan al 609 22 47 16 dice, ¿me podría decir algún fondo de inversión traspasable no ETF que estuviese indexado al Nasdaq y que no sea de una gran entidad? O sea, ¿hay fondos de inversión que no son traspasables? Bueno, hay fondos de inversión que no son traspasables básicamente si son luxemburgueses en su gran mayoría y no tienen 500 partícipes. Si no tienen 500 partícipes, no son traspasables. Normalmente nosotros siempre trabajamos con fondos traspasables. Los que no sean traspasables no los consideramos porque luego podemos crearle un problema fiscal al cliente, ¿no? Uh-huh. Lo que nos dice el oyente es que quiere un fondo de Nasdaq indiciado y que no sea de una gran entidad. No le encuentro mucho sentido. Quiero decir, los fondos índice, cuando alguien compra un fondo índice, como cuando compra un ETF, lo que está tratando de buscar simplemente es que me repliquen el índice, es comprarme la beta de mercado, comprarme de la manera más eficiente que pueda, y lo más eficiente suele ser, cuanto más grande es el instrumento, empiezan a tener una economía de escala y hace que las comisiones sean más baratas. Entonces, buscar un fondo índice Nasdaq de una casa no grande, no sé qué le va a aportar, porque si es índice Nasdaq, lo que va a hacer es copiar el Nasdaq. Y que no sea una casa grande, no lo entiendo. Yo, en cualquier caso, si te parece, Susana, me lo apunto, lo intento buscar y lo comentamos la semana próxima. De una casa no especialmente grande, lo que pasa es que me parece un poco raro. Y además, también le diría al oyente que en estos momentos, con la enorme dispersión que hay en el mercado, enorme dispersión entre los 7 magníficos y los demás, que ahora de una manera un poco más democrática está empezando a haber crecimiento en cotizaciones de otras compañías, no sé si es el momento más adecuado para estar indiciado, ¿no? Ahora mismo la gestión activa puede proporcionarnos valor añadido, pero en cualquier caso pues lo busco y lo comentamos en la próxima intervención que tenga con vosotros. ¿Eso que me dices significa que descartamos los ETFs de la cartera, que no tienen sentido este año los fondos de gestión indexada en cartera? Bueno,
no descartarlos, porque descartarlos es una palabra muy dura, ¿no? Es decir, los descartamos, ya no los tenemos en cuenta ni los miramos más. No, tampoco es eso. Pero probablemente si uno entiende bien qué es lo que está haciendo el fondo seleccionado, ahora mismo hay posibilidades de encontrar valor añadido fuera de seguir el índice al pie de la letra, de variar los pesos de los índices. Este valor se puede conseguir por dos formas, obteniendo más rentabilidad o teniendo menos volatilidad para la misma rentabilidad, ¿no? Entonces, porque al final siempre se trata de rentabilidad-riesgo, ¿no? Si obtengo la misma rentabilidad pero con menos riesgo, o si con el mismo riesgo tengo más rentabilidad, me aporta una gestión activa. Y ahora mismo tener gestión activa, y en vez de comprarse un fondo índice del Nasdaq, comprarse ciertos fondos de tecnología, el de Fidelity, por ejemplo, el Fidelity Global Technology, ¿no? que es menos volátil históricamente, pues creo que nos puede aportar en un ejercicio como el que nos enfrentamos en adelante, ¿no? Vale, mira, otra de las consultas al 609 22 47 16 dice: buenos días, soy Marta y mi perfil es moderado y me gustaría que me analizaran el fondo PINCO Income. Dice, ¿es un buen momento para entrar ahora? Muchas gracias por los consejos. Primero, ¿me hablas de la gestora? Bueno, PINCO, la mayor gestora de renta fija del mundo, pertenece desde hace bastantes años a Allianz, la aseguradora alemana, pero ellos siguen funcionando de manera absolutamente independiente desde su sede en California, ¿no? Son, insisto, la mayor referencia de renta fija mundial. Casi todos los expresidentes de la Reserva Federal acaban siendo luego asesores suyos con posterioridad, y tanto el Tesoro americano como la Reserva Federal les preguntan muchas veces cuando hay dudas o quieren conocer cosas. Una de las gestoras en las que siempre preguntan sus opiniones y cómo lo ven es a PINCO. Luego, en renta fija son la gran mayor referencia a nivel global. De tamaño, pues muy grande, lógicamente. Dentro de esta gran gestora, el PINCO Income probablemente sea ahora mismo su buque insignia, donde tienen sus best ideas. Es un fondo que Marta, nuestra oyente, debería plantearse. Bueno, desde luego un perfil moderado le encaja perfectamente y debería planteárselo si lo va a mantener entre 1 y 5 años, ¿no? Es decir, bueno, que ya vaya a estar un tiempo, porque muchas veces hay que comprar las cosas pensando que esto no es un renta fija corto, donde la volatilidad es muy cortita. Ellos hacen apuestas con duración, hacen apuestas con clase de activos, y ahora mismo, por ejemplo, una de las principales que tienen es el tener MBS, o sea, activos respaldados por hipotecas americanas de agencias que están a un nivel de descuento y, por tanto, a un nivel de rentabilidad pues muy importante, teniendo en cuenta pues que el estado de salud de estas compañías es muy bueno ahora mismo, ¿no? Entonces, PINCO Income, pues una garantía, que prácticamente lo va a encontrar en el 75%, en el 90% o el 85% de las carteras recomendadas. Muy bien. Pues hemos contestado a los oyentes, hemos ayudado en su educación financiera y hemos resuelto algunas de las dudas sobre vehículos de inversión concretos. Muchísimas gracias, Alberto Loza, desde Norwell Capital, por las claves, y hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo, gracias. Bueno, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, 6 minutos y llegamos a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. A la vuelta de Desayunos Capital nos va a acompañar la Mutualidad. Rafael Navas, su director general, va a estar con nosotros. Vamos a ver cómo les ha ido durante todo el año 2023 y cuáles son las perspectivas para este ejercicio recién estrenado. Vamos a ver a cuántos mutualistas agrupan, cuáles son las aportaciones medias, cuáles son los planes de crecimiento que tienen para este ejercicio, qué servicios y qué productos de inversión les están ofreciendo, y bueno, vamos a conocer un poco mejor cuál es su trabajo. Después, Digital Business con Paco González, CEO de Core Capital. Él nos va a ayudar a repasar toda la trayectoria y toda la actualidad blockchain y cripto de estos últimos días. Y ojo, porque en la entrevista dentro de Digital Business vamos a hablar de inteligencia artificial y cómo está ayudando a prevenir y a combatir el fraude financiero y el blanqueo de capitales. Más que interesante, esto y mucho más en Radio Intereconomía. El
En la vida a veces nos ponemos a buscar cosas que, mira, son complicadas. Por ejemplo, que nuestro equipo siempre gane o que te sonría la chica que te gusta o el chico. Pero menos mal que están las rebajas del Corte Inglés, porque ahí todos siempre encontramos lo que buscamos. Sin ir más lejos, en deporte, una selección de textil y calzado de pádel que tiene hasta el 40% de descuento en marcas como Asics, Adidas, Nike o Enlex. Además, también encontrarás una selección de palas de pádel con hasta el 50% de descuento en marcas como Blue Paddle, Starbite o Babolat. Y en moda hombre también hay una selección de camisetas o pantalones Dustin, 1 por 35,95 y 2 por 60 euros. Y para joven, el Levi's, Lee, Gap o Pepe Jean con hasta el 50% de descuento. Además, te lo llevamos a casa en menos de 2 horas con nuestra tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras. En tienda, en la web o en la app del Corte Inglés. Descárgate nuestra app y verás como siempre encuentras lo que buscas. Del 7 al 29 de febrero, recuerda las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 29 de febrero. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros.